Nuestro grupo conformado por Katy Milán, Michael Tarambis, Alex Kinga, Daniel Molina, Carlos Molina, David Borja, Nicolás Dalmache y mi persona Jefferson Sisa, vamos a presentar nuestro siguiente proyecto de vinculación GSM con el título TEMPI. El proyecto que realizamos tiene como propósito implementar un sistema de monitoreo remoto de temperatura de unos biodigestores que procesan las heces de los chanchos en Nanegalito. Bueno, como objetivos tenemos el monitorear la temperatura de un biodigestor de composta de chanchos ubicado en lo que es la comunidad de Nanegalito. Es capaz de recibir datos de varios productores y recibir información a la nube. Dentro de estos objetivos tenemos lo que es el monitoreo de la temperatura, transmisión de datos a larga distancia y detección y notificación de anomalías y también lo que es la eficiencia y la facilidad del uso. Adicionalmente, el funcionamiento va a ser mediante módulos GCM, los cuales van a enviar la información a un nodo principal reubicado en la universidad. Este contará con la capacidad de subir los datos a la nube para poder visualizarlos en tiempo real o en cualquier momento que sea necesario. A su vez, cuenta con la capacidad de enviar mensajes de alerta o de temperatura si se pasa sobre el nivel del rango permitido de estos bioreactores, biodigestores. Bueno, con respecto a las ventajas de utilizar este tipo de comunicación inalámbrica, pues los módulos GSM permiten una comunicación remota a través de redes móviles, lo que significa que lo único que vamos a necesitar es contar con señal de telefonía móvil. Con esto vamos a poder también monitorear la temperatura en las ubicaciones distantes sin necesidad de cables o infraestructura adicional. También tenemos que la información va a ser con acceso en tiempo real, ya que se pueden recibir los datos de temperatura, los cuales se están monitoreando en tiempo real a través de SMS o mediante la transmisión de datos. Esto permite tomar decisiones rápidas y responder a cambios de temperatura inmediato, lo que va a hacer que el proceso sea mucho más eficiente y mejor controlado. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar con respecto a los circuitos, un poco de su funcionamiento y cuáles son posteriormente los códigos utilizados. Existen dos circuitos que fueron utilizados dentro del programa y dentro del proyecto, que fueron un receptor y un emisor. Para el primero, se tiene que va a ser un circuito que dispone de un módulo GSM SIM 800L B2, un microcontrolador Arduino y un sensor de temperatura de HT11. Como sabemos, el microcontrolador Arduino tiene que ser alimentado por una fuente de 5 voltios a 2 amperios. ¿Esto por qué? Porque esto permite que funciona de manera óptima sin provocar ninguna falla en el rendimiento tanto del circuito dentro del programa que se tiene en este microcontrolador como en el esclavo que se tiene conectado directamente. Para el módulo de recepción usamos un SP32, el cual nos va a ayudar para enviar los datos a la nube, ya que cuenta con un módulo Wi-Fi integrado. Usamos el mismo GSM y utilizamos como carga 3 voltios, ya que si le mandamos más de este voltaje, podríamos quemar el SP. En lo que es respecto al código de los dos emisores que tenemos en este caso para hacer pruebas, podemos observar que en el código tenemos agregados dos números. El primer número sería del receptor y el segundo número sería de lo que es el encargado del biodigestor. ¿Por qué? Porque por si acaso tenemos agregado una condicional en el cual si es que la temperatura sobrepasa los 30 grados o baja de los 15 grados, manda una alerta al encargado del biodigestor para que tome cartas en el asunto y arregle ese problema. También tenemos agregado, o sea, abajo está lo que es para mandar mensajes al receptor y eso no, o sea, ay, me trabé, vean, mamá bichos. Y lo de la
A ver, es que solo son dos cosas, ¿no? Ah, ya me acordé. Vuelvo. Sube, David. En lo que respecta al código de los dos emisores, que en este caso tenemos dos y un receptor, bueno, a ver, en el emisor tenemos agregado dos números, en el cual el primero es el número de receptor y el segundo sería el número del encargado del biodigestor. ¿Por qué tenemos agregado un número de un encargado? Eso sería porque tenemos una condición en la cual si supera la temperatura de 30 grados o baja de 15 grados, le manda una alerta al encargado para que arregle ese problema y regule la temperatura. También tenemos que nos mande la temperatura, en este caso para demostración, cada 2 minutos al receptor y así nos entregue la temperatura y se marque en tiempo real en lo que sería la nube gracias al receptor. Ese mismo código se vuelve a repetir para el segundo emisor. Lo único que cambiaría sería también el número del encargado y más nada. Ahora vamos a explicar un poco lo que viene a ser el código del receptor. En primera instancia, como se está trabajando en una nube, pues tenemos que crear lo que son nuestras variables, que como ven acá tenemos dos variables, temperatura y temperatura 2, que va a ser para la temperatura que se le va a asignar a cada productor. Creamos lo que va a ser nuestro dispositivo, que en este caso es una SP32 Dev Mode, como se puede ver acá, y se hace la conexión a la red Wi-Fi, en el que colocamos el nombre del Wi-Fi, la contraseña y el secret key que nos da la nube de Arduino. De allí nos venimos al código y básicamente el funcionamiento de este código es el mismo del que se acaba de explicar ahorita, solo que la librería en este caso no es software serial, sino que se cambia a hardware serial, porque es la que funciona para las SP. Hay líneas de código que se dejan que se crean normalmente automáticamente cuando se hace la creación de la nube. En este caso, en la línea 19, lo que estamos haciendo es decir que vamos a trabajar por el puerto serial 2. Creamos las dos variables de los remitentes, esto porque tenemos una seguridad de que si nos llega un mensaje de un número que sea diferente a cualquiera de estos dos remitentes, el sistema lo envíe. Acá pues nos avisa que el sistema se está inicializando y toda esta parte de acá es programación neta de lo de la nube. Ya en el void loop se encuentra lo que nos interesa como tal y lo que nos dice es que si el puerto serial tiene información, no está vacío, pues procede a recibir los mensajes. Y acá prepara lo que es el módulo para la recepción de mensajes de texto. Y por acá, por esta parte, preparamos para recibir, enviando el carácter C. Y aquí ya sí es lo que es la recepción de los mensajes. Entonces, lo que nosotros recibimos como tal es como un mensaje de mensaje recibido. El remitente, que aquí nos dice a qué productor pertenece, y el contenido, que va a ser la temperatura que estamos recibiendo. Entonces, como pueden ver, tenemos la seguridad con unos if, en el que nos dice de que si es este contacto de acá, pues diga que pertenece al productor 1 y que es la temperatura 1, o sea, lo que viene a ser lo que nos está llegando por la temperatura 1, y por acá sería lo mismo, pero con el productor 2. Podemos ver que en la nube podemos observar las temperaturas en tiempo real. Estas han sido algunas pruebas que hemos tenido. Como se pueden dar cuenta, tenemos pues los datos de la temperatura del productor 1, que podemos ir viendo cómo va variando según la hora, y lo mismo con el productor 2. Entonces, la ventaja de esto es que podemos acceder a la nube desde cualquier parte del mundo, básicamente, donde se necesite tener la información de la misma. Bueno, entonces ese ha sido nuestro proyecto de vinculación. Esperamos que haya sido de su agrado. Los datos como tal y los programas van a estar incluidos dentro de un archivo zip. Muchas gracias, profe, y que tenga un buen día. Buen día, profe.